espero que no haya sido eso. Y bueno, pues bienvenidos entonces a la tercera plática de el Seminario de Ingeniería de Software y sus implicaciones. Me toca a mí dar esta plática. Vamos a hablar sobre creencias erróneas sobre la bondad de algunas métricas de software. Me voy a pasar a la presentación de que vamos a hablar, ¿no? Sería esta. Entonces, como estoy yo como el que va a presentar y el que se debería presentar, pues voy a omitir mi presentación. Nada más voy a dejar eso, que, pues bueno, soy profesor asociado en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente soy presidente del consorcio de COSMIC, que es el Common Software Measurement International Consortium, y soy fundador de la Asociación Mexicana de Métricas de Software. A mí me gusta y me interesa desde hace mucho tiempo el tema de las métricas, ¿no? O sea, me apasiona bastante y es lo que normalmente hago en la línea de investigación. Entonces, pues hoy les voy a platicar de esto. Realmente espero que sea interesante para ustedes y pues que ojalá haya muchas preguntas. La realidad es que la presentación la hice un poco larga, creo que va a durar la hora, pero pues bueno, ahí vamos viendo, ¿no? Y con muchísimo gusto las preguntas que tengan, si quieren al final, las vamos viendo. Ya saben que como Vicente Fernández, que ya no está con nosotros, pero pues mientras sigan preguntando, yo sigo contestando, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos con la presentación. ¿Cómo quito esto? No se puede. En fin. Voy a hablar tantito, o me dice que mi conexión es inestable. Voy a quitar mi pantalla, mi cámara para tratar de optimizar el ancho de banda. A ver, aquí alguien me dijo algo. Se corta el audio. A ver, ahí ya se escucha mejor. Ya se está escuchando mejor, me dicen. ¿Sí? Ok. Entonces, pues bueno, ya quito el video, ¿no? Y lo prendemos. A ver si se mejora. ¿Ok? Entonces, les platicaba que esta es la línea de tiempo de algunas unidades de medida, ¿no? Y no voy a ahondar mucho en ver el tema de cuáles son esas unidades de medida o cómo llegamos a todas ellas. Creo que la parte importante para esto es que el poder llegar a tener unidades de medida nos lleva tiempo. Y entonces aquí podemos ver que desde el principio de la humanidad, pues normalmente se toman referencias del cuerpo humano para poder comparar objetos. Y de hecho, acuérdense que la medición o medir pues, realmente no sirve para comparar, ¿no? Entonces se toman referencias respecto del cuerpo humano. Por ejemplo, se usó el cúbit como una unidad de medida oficial y se consideraba desde el codo hasta la punta del dedo. Sin embargo, pues tenía que haber una persona que fuera la encargada de eso. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos diferente medida del codo hasta la punta del dedo. En el año 1100, por ejemplo, la yarda inglesa se conformaba de la distancia que había de la punta de la nariz hasta el pulgar de Enrique I. Entonces, esos eran unidades que se llaman subjetivas. ¿Por qué subjetivas? Porque están relacionadas a un sujeto, ¿sale? Una persona, usualmente. Entonces, es hasta 1795 donde en Francia se define el gramo. ¿Cómo se define el gramo? Como el peso absoluto del volumen del agua de un decímetro cúbico a temperatura de fusión del hielo. Entonces, esa definición lo que hace es que ya dejan de ser subjetivos. ¿Por qué? Porque ya no se basa en una referencia de una persona, sino se basa en una referencia que puede ser replicable y que puede ser utilizada por alguien más o por cualquier persona. Y eso es una gran diferencia. Entonces, tenemos por un lado elementos
o unidades de medida que son subjetivas y por otro, unidades de medida que son estandarizadas. Solo lo pongo aquí como referencia, en 1875, en 76, de hecho, porque es un año siguiente, se fabrica el metro. Pero de esta manera nos podemos dar cuenta de esos tipos de, esas unidades de medida. Por ejemplo, para llegar a la primera unidad de medida que no fue subjetiva, pasaron 6.795 años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el poder llegar a tener unidades de medida implica tiempo. Y eso es algo que tenemos que tener en mente cuando estamos hablando o cuando vamos a hablar hoy de la ingeniería de software, porque la ingeniería de software pues, no tiene 6.795 años, ¿sí? Tiene menos. Entonces, ese es justo el tema que vamos a platicar. Entonces, como les decía, pues tenemos las unidades de medida subjetivas y relativas. Las subjetivas están asociadas a partes del cuerpo y las estandarizadas ya tienen una referencia o etalón. Entonces, hoy el metro que está en Suiza y que es de oro, pues bueno, en principio la mayoría o todos los metros deberían de surgir o de salir a partir de él o se deberían de comparar respecto de ese metro y en principio deberían de medir lo mismo. Eso es importante. Otra vez, ya no dependemos de las personas. Entonces, teniendo este marco en mente, ¿por qué son importantes la aplicación de estas medidas? Ah, bueno, supongan una situación donde queremos construir una mesa. Y entonces esta mesa hay dos personas involucradas. La persona que lo solicita, ¿sí? La persona que lo solicita, que pudiera ser, aquí está, la persona que lo solicita, que pudiera ser esta mujer que está aquí, y se lo solicita a esta persona que es un hombre. Entonces, el acuerdo es muy claro. Dice, oye, yo quiero que haya 4/4 de distancia en la mesa y que haya ya no recuerdo cómo se llama a ver, déjenme ver, la palma, ¿no? O sea, y una palma de ancho. Ah, pues está perfecto, nos ponemos de acuerdo, todos lo entendemos, ¿sí? Y entonces esta persona se va a construir la mesa y esta persona se queda esperando la mesa. La diferencia es que las manos de esta persona pues, son más grandes, entonces resulta que la mesa pues sale más grande. ¿Por qué? Porque son subjetivas. Es decir, dependen del sujeto. Y entonces esto no cumple las expectativas de la persona, de las expectativas que tenía la persona que lo solicitó. Para eso nos sirven las referencias estandarizadas, las métricas estandarizadas o las unidades de medida estandarizadas. Porque si nos ponemos de acuerdo y definimos una distancia, la cual está homologada, donde decimos que son 100 centímetros y 15 centímetros de ancho, pues cuando se construya y se lleve acá, pues va a haber estas mismas medidas. Y entonces cobra relevancia el poder tener estas métricas estandarizadas. ¿Por qué razón? Porque entonces lo que buscamos es tener éxito en la construcción o en la realización de cosas y que puedan ser comparables. Ese es un tema muy importante en relación a las medidas de aplicación. Y ese es de los elementos principales que me gustaría abordar en esta presentación. Teniendo todo este contexto y este antecedente, nos pasamos al contexto del software. Y en el contexto del software lo que decimos es, pues está bien, pero ¿qué son las métricas? Y entonces cuando hablamos de las métricas en el contexto de software, nos encontramos con varios problemas, ¿no? Que la gente entiende cosas diferentes por métricas. Hay quien se refiere a la cantidad a ser medida, pero hay también quien se refiere al procedimiento de medición o al mero resultado de la medición o a los modelos entre diferentes mediciones. Entonces, ¿esto qué genera? Pues genera problemas. ¿Por qué? Porque toda la gente entiende qué son las métricas, pero las entiende diferente. Entonces, cuando tú estás hablando en una conferencia o estás hablando con un proveedor o cuando estás hablando con un desarrollador y hablas de métricas, a pesar de que todos entienden el concepto, entendemos cosas diferentes porque no están definidas claramente para el software. Y de eso se trata la conferencia de hoy, de platicarles qué cosas hay y qué cosas se han avanzado un poco en este sentido y qué métricas tenemos que no son muy adecuadas en ese sentido. ¿Sale? Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar a hablar del fundamento de las métricas. Entonces, cuando tenemos un objeto, ¿sí? Vamos a decir que tenemos un objeto X. Este objeto le vamos a llamar entidad. Entonces, esta entidad va a ser un objeto y los objetos normalmente se caracterizan mediante atributos, ¿sí? Entonces, un objeto puede ser
caracterizado mediante la medición de sus atributos. Es decir, si tú mides todos sus atributos, pudieras tener una caracterización de ese objeto o de esa entidad. Ahora, un atributo va a ser una característica de una entidad, es decir, un atributo existe en la entidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la métrica? Una métrica es una medida cuantitativa del grado que algo, un sistema, componente o proceso o entidad posee un atributo. Entonces, yo lo que tendría que tener con la métrica es, oye, ¿en qué grado esta entidad tiene este atributo? Y esto es una medida cuantitativa. Entonces, pero al ser una medida cuantitativa es, ok, ya lo contabilizaste, pero ahora necesitamos una unidad de medida. A ver, ahí, déjenme abrir este. ¿Se escucha bien todavía? Ok, Sí. entonces, tenemos que tener una unidad de medida. ¿Por qué una unidad de medida? Si ya tenemos aquí el tema de la medida cuantitativa. ¿Por qué necesitamos una unidad de medida? Porque esta unidad de medida va a ser definida y adoptada por convenio. Es decir, es un estándar. ¿Y por qué? Porque nos sirve que podamos comparar contra otras cantidades del mismo tipo de otras entidades. Entonces, esta línea de pasar de entidad que está caracterizada por atributos, que se pueden contabilizar y que se establecen como una cantidad definida estandarizada, es lo que nos da el fundamento de ¿sale? O sea, y esto es muy importante porque además no tiene que ver con el software. Esto tiene que ver con muchas cosas, con cualquier cosa que tenga que ver con elementos de ciencia, déjenme decirlo así. Y justamente es hacia donde vamos. Voy a poner un ejemplo. Supónganse que tenemos como entidad a una persona. ¿Ok? Todos nosotros pues, podemos participar ahí. ¿Ok? Y tengo como atributo los leucocitos, que también se conocen como los glóbulos blancos. Ahí están caracterizados perfectamente, entiendo que es el leucocito. Muy bien. Oye, ahora, ¿cuál va a ser la métrica? Ah, pues la métrica, tengo que ir al laboratorio, me sacan sangre y pues ponen a contarse los leucocitos en el microscopio. Ah, pues está perfecto. ¿Y cuál es la unidad de medida? Ah, bueno, la unidad de medida tenemos que o lo dan en los exámenes, que aquí están los exámenes, ¿sí? Me dice que leucocitos, el examen de leucocitos, el resultado es 8.1 miles por milímetro cúbico. ¿Qué significa eso? Que se tienen 8.1 mil de miles por milímetro cúbico. Y esto lo que significa es que comparado en un factor, en un valor de referencia, podemos decir que está dentro de la referencia. Entonces, lo que tenemos son estas unidades. Y estas unidades, cuando estamos hablando del valor normal de los leucocitos en un adulto, dice que va de 4.500 a 11.000 leucocitos por milímetro cúbico. Entonces, si nosotros vemos un milímetro cúbico, un cubo de 1 milímetro de cada lado, imagínense que hay 4.500 leucocitos o 11.000 leucocitos. Perfectamente podemos entender de qué se trata la realidad. Es decir, estas métricas son importantes y es importante esta métrica, perdón, y estas unidades de medida porque nos permiten entender la realidad del objeto. Y eso es algo que es fundamental, porque nosotros necesitamos estas métricas y estas unidades de medida para poder entender la realidad. Esta referencia, por ejemplo, de 4.8 a 10, o de que es la misma, de 4.500 a 11.000, se saca de estudios estadísticos, porque una vez que tú puedes caracterizar a los objetos, o que puedes caracterizar los atributos a un objeto a través de la métrica de sus atributos y ponerles una unidad de medida, tú los puedes comparar entre ellos. Es decir, yo podría calcular los leucocitos de esta persona, de este o de esta persona y compararlos. Y eso es lo que es relevante de poder hacer unas métricas correctas, de poder tener unas métricas correctas que nos representan la realidad. Y hoy para nosotros es muy sencillo entender lo del milímetro cúbico. ¿Por qué? Pues porque ya ha pasado mucho tiempo, pero imagínense cuando esto no existía. ¿Cómo íbamos a poner? O sea, ¿cómo ibas a medir como si estaba bien la sangre o no? Entonces, ese es el tema importante de las métricas, que cuando se hacen métricas de manera científica, tú logras entender la realidad. Y eso es un concepto bien importante. Ahora, vamos a suponer, ya sabemos esto, ya lo platicamos. Vamos a suponer ahora
que llega alguien y dice, oye, queremos medir los leucocitos. Está perfecto, queremos medir los leucocitos, pero ¿qué crees? Traigo un nuevo enfoque. Y ese enfoque va a ser pues, más fácil, o sea, va a ser muy ágil de realizar, más barato, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si sacamos unas referencias o un panetone del color rojo? Y entonces, en lugar de ir al laboratorio, pues nada más necesitas un piquetito en el dedo, ¿sí? Y con esa gotita de sangre, lo que tenemos que ver solamente es pues, ver a qué color se parece. Y si se parece a este color o a estos, mientras más a la derecha esté, pues quiere decir que tienes menos leucocitos. Y si está más a la izquierda, pues tienes más leucocitos, porque como son blancos se va haciendo rosa. Ah, pues está perfecto. ¿Y por qué? Porque es muy rápido, es muy fácil, cualquier persona lo puede hacer. No necesitas ir al laboratorio, es más barato. ¿Y qué te parece si cada uno de estos, pues le asignamos un valor? Porque como lo que queremos es saber que este es más y este es menos, pues vamos a asignarle una sucesión infinita de serie de Fibonacci, ¿no? Donde nos diga, pues este es el 0, este es el 1, de tal manera que si tienes el 0, pues estás en problema, tienes muchos glóbulos blancos. Y si estás, pues allá del 5, todos estos, pues no importa, pues ya estás bien. O sea, no te va a pasar absolutamente nada. ¿Sale? Ahí me preguntan que cuánto dura la conferencia, 1 hora. Aprox, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué les parecería? Entonces yo lo que digo es, a ver, puede ser que con esta serie comparamos pues lo veo así a simple vista, con lentes, digo, pues si se parece a entonces lo que podemos decir es, yo le puedo dar un valor a que clasifique, que diga que va de extra, extra chico hasta extra, extra grande, porque son estos panetones que tenemos aquí, y yo digo, como este se parece a este valor, pues le toca el 5, ¿no? Y ya está. Oye, ¿y qué pasa si de repente se nos antoja que haya otras referencias? Porque ¿qué tal si hay alguien que tenga sangre azul y eso debe de derivar hasta que haya sangre azul? Ah, pues no importa, tenemos la serie de Fibonacci, pues es infinita. O sea, no te preocupes, podemos referenciarlo. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasaría si pensamos en esto? Si pensamos en esto, teniendo la referencia anterior, ¿sí? Que es una referencia científica, ¿sí? O sea, me refiero a esto de acá, pues la realidad es que no tiene sentido. Y no tiene sentido ¿por qué? Porque nos estamos yendo a un paso atrás, ¿no? O sea, si ya tenemos datos que pueden ser medidos de una mejor manera, usando microscopio, que tienes referencia, que tienes métricas estandarizadas o unidades de medida estandarizadas, pues ¿por qué tendríamos que hacer algo que fuera completamente subjetivo? Porque esto depende de qué color le veas. A lo mejor alguien va a decir, no se parece a este, no, yo creo que este, no, yo creo que este más. ¿Sí? Entonces, no tiene sentido. Sin embargo, pónganse en una situación donde no tuviéramos la parte científica, que esto fuera el primer approach, el primer enfoque. Pues a lo mejor tendría sentido. Y tendría sentido porque lo que diríamos es, no lo hemos podido medir. Pues a lo mejor esto dice, puede empezar a sentar las bases, porque como decía Galileo Galilei, hay que medir lo que es medible y hacer medible lo que no es. Si en este momento esto no era medible y a alguien se le ocurre esto, pues a lo mejor pudiera explorarse. Pero si ya tenemos un enfoque científico, regresar a esto, pues es completamente absurdo. Es más, ahora vean este caso, imagínense este panetone, ahora imagínense que crece este. O, pues que puede ser este. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Creen que hubiera certeza entre qué color le vas a dar a este? ¿Creen que serían confiables los datos que tendríamos aquí? Justamente ese es el tema de una aplicación correcta e incorrecta de las métricas. ¿Qué estamos hablando y qué estamos viendo? Que dependen las métricas muchas cosas de las disciplinas y eso lo vamos a ver hacia adelante. Entonces, en este sentido, ¿qué sucede hoy? Que a la ciencia, bien dice aquí Neil deGrasse Tyson, ¿no? O sea, lo bueno de la ciencia es que es verdad, creas o no creas en ella. O sea, puede alguien decir, oye, no, este está mejor, mira, porque es ágil, es más rápido, no te va a costar. Pues sí, está bien, y puedo yo decir, no, pues sí, sí lo voy a creer, lo voy a comprar la idea. Pues sí, pero esto no es ciencia, ¿sale? Entonces, la ciencia nos guste o no nos guste, crean o no crean en ella, ¿sí? Es verdad. Y ese es un tema importante, y lo vemos hoy en muchos ámbitos.
no solamente en el tema de las métricas de software, lo vemos en muchos ámbitos. Por ejemplo, pues bien conocen estos elementos que hoy se presentan, ¿no? O sea, el no a las vacunas, que han estado en el tema del COVID, ¿no? Que hay gente que no se quiere vacunar y no cree en las vacunas, está perfecto. Pero el que no crea no significa que no sea ciencia y que no se haya desarrollado. Hay una tendencia que también dice que no se debe de estimar, por ejemplo. Y entonces ellos dicen, no, no hay que estimar. Pues sí, no hay que estimar, pues es lo mismo. O sea, ellos pueden no creer en eso, pero hay cosas que son ciencia. Y no por eso, porque no crean, no existen. ¿Sí? La ciencia va a ser verdad y lo que nosotros debemos de orientarnos es a que sea ciencia. Nosotros tenemos hoy un ejemplo muy claro, ¿no? Es el ganador, ¿sí? O sea, creas o no creas, la ciencia es verdad. Y este es un tema, y por eso, y lo pongo así, no por un tema político, sino por el tema de hasta dónde nos puede llevar el obviar o el no considerar el tema de la ciencia. Y creo que hoy, en la mayoría de la comunidad que está hoy en el seminario, pues creo que estamos muy orientados a fundamentar o a poner los pasos en términos de que se vaya construyendo esta ciencia, ¿no? Muy bien, entonces, pero entonces, ¿qué pasa en el software? ¿Qué medimos del software? ¿Ok? Y entonces por ahí les mandé, o ya estaba publicada, no sé si ya la pueden ver, pero es una votación, ¿no? Y entonces, aquí les ponía que, a ver si la pueden contestar, pero les ponía que si en la universidad o la carrera hay un curso específico de métricas de software. Y fíjense, en el 35% dice que sí, en el 60% dicen que no, y el 5% dice que no sé, ¿no? O sea, más o menos 60-40. Y les preguntaba que si han escuchado alguna métrica de estas, ¿no? Entonces, lo que más han escuchado es las líneas de código. Me dice que mi conexión es estable. ¿Me escuchan bien todavía? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, todo bien. Entonces, que las líneas de código, sí, ahí va cambiando, 30%, use case points, 20%, story points, 22%. Pocos han escuchado complejidad ciclomática, pocos Cosmic, if, Pugnesma, Fisma, MK2, fíjense, por acá está esta parte, ¿no? Y cuando les preguntamos que si han usado alguna de estas, pues la mayoría ha usado story points, use case points y líneas de código, ¿vale? Entonces, No se ve. ¿perdón? ¿Todo bien? Ok. Entonces, No se cierro. ven los resultados de la encuesta, solo se ve como la presentación que estaba presentando. Ah, caray. Entonces déjenme ver cómo hago para que se vea. Ah, ya. A lo mejor debo de filtrar. Déjame ver. Compartir resultados. ¿Ahí ya se ven? Sí, ya se ven. Ok, entonces así quedó la métrica, perdón, la encuesta, ¿no? ¿Cuántos usan en la universidad? No sé si me ayudas, Darcy, a apagar el micrófono. Ahí está. Ahí está. Entonces, vemos cómo está el tema de quién toma métricas en la universidad o en la carrera. Si se ha escuchado alguna de estas métricas, así queda. O sea, la línea de código es la que más se ha escuchado, ¿no? Y cuando se trata de cuáles han usado, pues obviamente story points, use case points y líneas de código son las métricas que más han utilizado. Y esto, tiene un comportamiento similar a lo que han demostrado algunos otros estudios. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Este estudio se mostró o se hizo en 2012 y nos dice en México que se utilizaban estas cosas para temas de métricas. ¿Qué significa? Lo que más se usaba era otro método de medición. ¿Qué significa eso? Pues juicio de experto o cualquier otra cosa. Puntos de caso de uso, que hoy volvimos a ver que eso se usa más, ¿no? Objetos físicos, puntos de historia, que puntos de historia pues también se utiliza bastante. Líneas de código, perfecto. Ahora, el problema de esto es que de aquí para acá no son estándares. Es decir, son medidas que son subjetivas o relativas. Quiere decir que de acuerdo a esta encuesta, el 83% de las cosas que se utilizan para las métricas no son estándares.
Y eso nos lleva a problemas como estos, ¿no? O sea, menos del 30, obviamente no es la única razón, no estoy diciendo que sea la única razón, pero nos llevan a eso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con elementos que son medidas relativas o que son medidas subjetivas. Por eso hoy menos del 30% de proyectos son exitosos, se van sobre 45% del presupuesto en proyectos grandes de TI, 7 sobre el tiempo, en promedio se tienen un sobrecosto de 40%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy tenemos muchos problemas en el software y como podemos ver hoy de la encuesta que hicimos, pues no estamos muy lejos de lo que estábamos antes, ¿sí? O sea, seguimos batallando en esos temas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver con el tema de métricas? Para ahondar en el tema de métricas, voy a presentarles el modelo de contexto de medición de software a detalle. En el curso de métricas, pues lo enseño, ¿no? Entonces, los que ya tomaron ahí métricas, pues ya lo conocerán, igual les repaso, pero si no, me interesaría que lo viéramos para los demás. Y este modelo de contexto de medición de software es un modelo que sirve para desarrollar métricas. Como ya vimos, la mayoría de las métricas son subjetivas. Entonces, ¿qué necesitamos en software para desarrollar métricas? Ok, lo primero es que definamos los objetivos. Y ya dijimos, las métricas sirven para comparar, pero necesitamos tener los objetivos. Por ejemplo, una casa, yo puedo decir, oye, ¿cuánto mide la casa? Pues una casa yo te puedo dar una medida y puedo medir el terreno porque es para que me cobren el predial. Pero también puedo medir una parte que van a poner el roof garden y es otra medida distinta. Y puedo dar otra medida porque lo que van a pintar es diferente. Y todas son las medidas de la casa. Entonces yo necesito definir claramente cuáles son los objetivos de la medición. Después necesito caracterizar el concepto a ser medido. ¿Se acuerdan que había los atributos? Y que necesitamos definir muy claramente cuál es ese atributo que vamos a medir, de la entidad que vamos a medir. Eso es fundamental. Tenemos que caracterizar ese. Y después necesitamos definir un metamodelo. ¿Qué significa un metamodelo? Que cuando llegue otra cosa, o sea, yo voy a decir, yo quiero medir el software en esta situación, ¿no? Quiero medir el tamaño del software, por ejemplo. Y entonces lo que digo es, cuando me llegue otro software, tengo que ponerlo en un metamodelo tal que me permita medir el tamaño. ¿Sale? O sea, si yo voy a medir la distancia, el metamodelo de la distancia es que hay dos puntos separados. Entonces, yo cualquier distancia que voy a medir, pues tengo que encontrar cuáles son esos dos puntos y medir el espacio que hay entre ellos. Ese es un metamodelo, porque siempre que yo quiera medir la distancia, va a funcionar. Ahora, después de definir el metamodelo y de caracterizar adecuadamente cuál es el atributo que yo quiero medir, sigue la parte fundamental. Y esta parte fundamental es una definición de asignación de reglas numéricas. Y esta es donde fallan la mayoría de las métricas que se generan. Esta definición de reglas numéricas es muy importante, porque esto es lo que le hace que tenga el modelo una validez o no, como voy a demostrar en unos momentos más. Entonces, después de diseñar el modelo, lo que haces es una aplicación del modelo. Entonces, llega una entidad de la que definiste lo que vas a medir, llega una entidad. Esta entidad la tienes que poner en el metamodelo que definiste y le debes de aplicar las reglas de asignación numéricas que definiste. Si estas reglas de asignación numérica están mal y no cumplen elementos básicos de las escalas, por ejemplo, pues la medición no es correcta. Pero sí, pues lo que vas a obtener es un resultado. Ahora, este resultado es importante que va a poder ser auditado. ¿Por qué va a poder ser auditado? Porque si esta entidad que traes para medir, le vuelves a pasar este metamodelo y le vuelves a aplicar las reglas, te debería de dar más o menos el mismo resultado. Entonces, esa es la gran ventaja de poder definir un metamodelo adecuado y una definición de reglas de asignación numéricas adecuadas. Porque si estas reglas son completamente diferentes, los resultados van a ser diferentes. Entonces, por eso el tema del diseño de la medición es fundamental. Ahora, ¿qué pasa después? Después lo que pasa es que viene la explotación de los resultados. Y entonces tú ya puedes generar con estos resultados, cuando lo aplicaste N cantidad de veces, pues distintos modelos de calidad, un modelo de presupuesto, de productividad, de estimaciones, etcétera. ¿Cuál es el problema de las mediciones en el software? Que la industria se preocupa por esto. Pero no podemos llegar a esto si no hacemos esto. Pero a la industria no le importa, la industria quiere llegar a esto. Entonces,
Cuando alguien llega a vender y dice, tengo un modelo de calidad, tengo un modelo de presupuesto que está buenísimo y no te va a costar trabajo, lo compro. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa que esté bien fundamentado. A ellos lo que les interesa es dar un resultado. Y ese es uno de los principales problemas por los cuales se generan una gran cantidad de métricas que no tienen un sustento real. Ese es un factor. Pero también hay otro factor y hay que ser honestos. Lo que hoy resolvemos, las soluciones de hoy van a ser los problemas de mañana. Entonces, hay muchas métricas que hoy existen que se definieron hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento que se tenía en ese momento era válido. Pero hoy, después de mucho tiempo, pues, se dan cuenta y dicen, no, no, esa ya no es correcta por estas razones. ¿Sale? Entonces, también hay esos dos factores. Uno es que la solución de problemas es temporal, ¿no? Y porque no se han encontrado todavía, o las soluciones definitivas solamente son de acuerdo al conocimiento que se tiene en un momento dado. Y la otra es que el tema de la parte comercial o la parte de la industria necesita soluciones más rápidas de lo que a veces nos lleva a desarrollar modelos en la cadena. Entonces, pero este es el proceso que debería decir. Entonces, cuando a ti te venden un modelo de este que no tiene un sustento, 100% que está mal casi. ¿Sí? Bueno, 90% que está mal. Y sin embargo, si tú te pones a hacer esto, es muy probable que cuando llegues acá va a estar correcto. El problema es que vas a tener que convencer a la gente porque ya hay muchos que ya fueron a vender cosas que no sirven. ¿Ok? Entonces es interesante este modelo, pero este es el ciclo que deberían de seguir las métricas. Ahora bien, como les decía, la definición de asignación de reglas es la parte más simple. Entonces, continuando con esto para revisar lo de las métricas, que de eso se trata la conferencia, voy a hacer un repaso solamente y un recordatorio, porque yo sé que todos ustedes ya lo conocen, de cuáles son las escalas que manejamos. Entonces, empezamos de una escala nominal a una absoluta. Esta escala nominal, ¿sí? Lo único que nos sirve, o para lo único que nos sirve, es para distinguir o para clasificar. ¿Qué significa? Que yo puedo decir, oye, pues aquí hay manzanas y aquí hay kiwis. Y ya, no puedo hacer alguna operación sobre esto porque como es una escala nominal, solamente me sirve para distinguir. ¿Sí? Entonces, la única transformación, y la transformación es, ¿a qué otra escala se puede hacer? A ninguna. Esta es única. ¿Ok? Después viene una escala ordinal. Una escala ordinal lo que implica es orden. Y esta escala ordinal nos permite ordenar o rankear algo. ¿Sí? Entonces, normalmente las transformaciones son hacia arriba. Entonces, esta ordinal también puede ser nominal. También te puede servir para clasificar, pero no te puede servir para abajo. O sea, la ordinal te puede servir para la nominal, nada más. La nominal, como es la de hasta arriba, pues esa no te sirve para otra cosa. Un ejemplo de la ordinal, pues puede ser las t-shirts que se utilizan, ¿no? Entonces yo puedo tener la medida de camisa extra chica, chica, mediana, grande, muy grande, extra grande, etc. Esto lo que te dice solamente es el orden. Pero no puedes hacer operaciones sobre esto, porque la escala no lo permite. Bueno, sí las puedes hacer, pero no son matemáticamente válidas. Y ese es el gran problema. ¿Sí? Que hay muchas cosas que aparentemente son correctas, pero a nivel científico son incorrectas. ¿Ok? Intervalo. El intervalo lo que te hace es que son elementos que tienen la misma duración. O sea, que son intervalos iguales. Un día tiene 24 horas. Entonces, estos intervalos se pueden sumar. Solamente sumar. Ah, bueno, oye, y también ordenar. Sí, también. Primero va el día 1, luego el 2, sí, también. Y también distinguir, también. ¿Sí? O sea, puedo distinguir entre lunes, martes. Sí, perfecto. Entonces, recuerden, las transformaciones son hacia arriba, no hacia abajo. Oye, ¿y estos se pueden sumar? Ah, pues ya aquí tenemos una primera operación con los intervalos. Pero para que esto sea un intervalo, tiene que tener el 1 y el 2 la misma distancia o el mismo valor. O sea, yo no puedo tener un intervalo que vaya del 1 al 10 y otro que vaya del 10 al 200. Eso ya no es un intervalo.
que no se pueden sumar. ¿Sale? Después viene el tema del radio, de las relaciones o de la proporción. Y esta pues ya prácticamente son números reales, ¿no? Entonces estos ya se pueden sumar, multiplicar y dividir. Y aquí pues ya tenemos muchas otras cosas. Y pues pudieran ser los absolutos, que sería básicamente enteros positivos, ¿no? Pues obviamente también aplican estas. Y acuérdense de estos, pues se pueden ir para arriba y pueden aplicar todas estas operaciones, no hacia abajo. Entonces, una vez hecho esta aclaración, pues vamos a empezar a revisar algunas métricas que son comunes y que han estado oyendo y de las cuales mencionaron algunas que sí han escuchado. Entonces, la primera es la de Function Points. Function Points, cabe señalar que es un estándar internacional y es un estándar de medición de tamaño porque cumple el ISO 14143. No me voy a meter al detalle de todo el detalle de Function Points porque nos llevaría mucho más de la hora, pero voy a tratar de ir a los problemas que están definidos. Y esos problemas no los estoy diciendo yo, hay documentación al respecto. ¿Ok? Entonces, el concepto general de Function Points es este. Function Points lo que dice es, cuando definimos un sistema, ¿sí? Que aquí está la frontera de una aplicación, un sistema que quiero hacer, yo tengo internal logical files, que básicamente son tablas o archivos internos. Tengo external interface files, que son con tablas o archivos de otras aplicaciones. Tengo external inputs, tengo external outputs, tengo external inputs. ¿Qué significa esto? Que estos son los elementos que Function Points utiliza para el metamodelo de una aplicación. Entonces, cuando llega una aplicación, la separan en internal logical files, external interface files, external inputs, external outputs y external inquiries. Así la dividen. Y después de eso se pasan a utilizar unas tablas. Esas tablas son unas tablas que ellos le llaman de complejidad. Y entonces aquí viene la complejidad de los internal logical files y de los external interface files. Y lo que dice es, a ver, si tú tienes estos REDs, que son los internal logical files o los external interface files, si tu sistema tiene uno, es decir, veámoslo, tiene una tabla, ¿sí? Y el campo tiene de 1 a 19 campos, la complejidad es pequeña. Si tiene de 20 a 50, la complejidad es pequeña. Si tiene más de 50, la complejidad es mediana. Si tienes de 2 a 5 tablas o archivos y de campos son de 1 a 19, es pequeña, de 20 a 50 mediana, más de 50 grande. Si tienes más de 6 tablas y de 1 a 19 campos, la complejidad es mediana, grande y grande. Pues tenemos ahí una matriz, ¿no? Ahora bien, ¿qué elementos son importantes aquí? De 1 a 19, de 20 a 50 y mayor de 50, ¿qué tipo de escala es? Cuando normalmente pregunto esto en el curso, siempre me dicen de rango, ¿no? O 1 de 2 a 5, de rango. No, pues no es de rango. ¿Por qué? Pues porque no tienes lo mismo de rango en que en y que en este. Oye, mayor a 6, pues ¿cuántos sistemas hoy tienes más grandes de 6 tablas? Pues hay muchísimos. Tiene otra característica, que Function Points hizo del 74 al 79. Los sistemas que había ahí, a los que tienen hoy, a los que tenemos hoy, pues no tiene nada que ver. Pero cuando tú dices más de 6, el que tiene 7 y el que tiene 1000 tablas, vale lo mismo. Lo cual pues ya no nos refleja la realidad, que era una de las características que veíamos en el tema de lo de la sangre. Y después, estos no son rango, entonces son nominales. ¿Sí? Estas son escalas nominales. Y después viene una escala de rango, porque dice pequeño, mediano, grande. Esto sí es una escala perdónenme, ordinal. Porque lo que te dice es, pues primero va el pequeño, luego va el mediano y luego va el grande. ¿Sale? Estas de aquí también son ordinales, perdón. ¿Por qué? Porque primero va luego va y luego va este. ¿Sale? A ver, esta me dicen que sí, la pongo. Entonces, estos elementos pues son una escala ordinal. Ahora, después de esto, también tienen las tablas para las external input, external inquiry, external output, y tienen el mismo caso. Estas son ordinales, ¿sí? Y estas son ordinales. La complejidad al final del día es una ordinal. ¿Ok? Pequeña, mediana, grande. ¿Qué complejidad tienes? Poca, promedio y mucha. Esa es la concepción. Ahora, después de esto, lo que ellos hacen es, mira, para los ILFs,
ves cuántos pequeños tienes y los multiplicas por 7. Ves cuántos medianos, los multiplicas por 10, cuántos grandes los multiplicas por 15. Entonces, me regreso a esta, identificas estos de aquí. ¿Cuántos de los que evaluaste tienes pequeño, mediano, grande? Y los acomodas aquí, los sumas y los multiplicas. Y luego los sumas. Y lo mismo para los EIFs, para los EI, para los EO y para los EQ. Y luego todos estos los sumas. Y eso te da los function points sin ajustar. Y entonces, pues aquí nos podemos dar cuenta de la problemática, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque dijimos que un tema ordinal, ¿sí? Un tema ordinal, me regreso a la tabla. Un tema ordinal no permite otra operación que no sea ordenar. Yo no puedo multiplicar, no puedo dividir, no puedo sumar. Entonces, aunque aparentemente aquí dicen, pues hace sentido porque lo multiplicamos y lo multiplicamos por una constante, que esta constante la sacaron por un estudio estadístico, ¿sí? Aunque haga sentido, es inválido. Entonces, ¿qué va a suceder con este valor? Pues que este es un valor que nos sirve. Si nos dice algo, o sea, pues nos da la suma y las multiplicaciones de los números, pero no significa nada en términos de métricas. Y ese es el problema que tiene este tema de function points, que hoy ya se conoce. ¿Sale? En su momento, en el 1979, pues no se conocía y fue un parteaguas para empezar a dimensionar temas funcionales. Pero hoy ya se sabe que es incorrecto. Entonces, hay mucha documentación que existe al respecto de esto, ¿no? Este es un artículo que habla de las problemáticas con function points, por ejemplo, y este no es muy nuevo, es de hace mucho tiempo también ya está. ¿Vale? Entonces, esa es una métrica que hoy se usa mucho, pero que no está correcta. Es más, me ha tocado ver gente en empresas que usan function points para estimar data warehouse. Cuando se hizo function points del 74 al 79, data warehouse ni existía. ¿Sale? Entonces, esos son de los elementos que son importantes. Voy a ver ahora, les voy a platicar de este que es un heredado de function points, que este es un estándar nuevo que dice que mide los requerimientos no funcionales y le llaman SNAP. ¿Ok? Si se fijan, aquí tiene la parte funcional que tiene los elementos de function points, porque este es el hermano gemelo, ¿no? Es más siamés de function points. Y lo que dicen es que para medir los requerimientos no funcionales, propone 4 categorías: operaciones de datos, diseños de interfaz, entorno técnico y arquitectura. Con lo cual dice, bueno, pues hace sentido, ¿no? O sea, nos puede hacer sentido. Pero después lo que hace es que determina la complejidad con 3 categorías, igual que function points. Y transforma la etiqueta, ¿sí? Con un factor constante, igual que function points. Aquí tienen todas, por ejemplo, para las operaciones con datos, para la interfaz, y tienen cuáles son esos valores. ¿Sí? Pequeño, mediano, grande, pequeño, mediano, grande, pequeño, mediano, grande. Y tiene cada uno de ellos una tabla. Entonces, cuando lo hacemos, pues tenemos el mismo caso, ¿no? O sea, tengo un elemento de complejidad que es ordinal y lo estoy multiplicando por un factor 2, 3 o 4, lo cual hace pues, que me dé un número. Sin duda me va a dar un número. Pero el tema es que ese número no es válido. Entonces, todo lo que yo haga después de ese número, pues está bien. ¿Sí? Pero no tiene sentido, porque ese número en términos de métricas no significa mucho. Aquí está el artículo o un artículo que habla de esto, ¿no? Y este es un concepto muy importante, y es un concepto importante el placebo. ¿Por qué? Porque estas métricas que nos sirven, nos hacen sentir bien. O sea, aparentemente nos hacen sentido. ¿Sí? Y eso, pues dices, bueno, pues sí hace sentido, yo creo que sí. Pero lo que no hacemos es una validación científica de si son correctas o no. Y eso es lo que falta. No sé si muchos de ustedes estuvieron, pero en el tema de Conisoft, creo, habló una doctora acerca de una métrica de software y era de contaminación de software. ¿Qué tanto contaminaba el software? Y entonces la pregunta, yo recuerdo haberle preguntado, ¿y cómo mides eso del software? Si eso no es ni una característica del software. No puede representar, ese no es un atributo del software. ¿Sí? Sí, porque es que es el calor que emiten los, no sé qué cosas, las tarjetas o el cargador. Está bien, pero eso no es el software. Entonces no puedes asociar algo al software, un atributo al software que no tiene. ¿Sale? Pero nos hace sentir bien porque estamos midiendo la contaminación del ambiente del software.
Entonces, no es que esté mal esa métrica. O sea, a lo mejor no está mal la métrica. Lo que está mal es decir que es la contaminación del software, porque no está asociada al software. Complejidad ciclomática, esta creo que varios la han escuchado, la han visto, según lo que decían ahí. Entonces, este se propuso en 1976, más o menos cerca de cuando se propuso Function Points. Está basado en algún tema, algunos métricas de teoría de gráficos, se usa en la industria, en la academia. No existe una definición muy clara y básicamente lo que trata o lo que dice es que identifica el número de aristas que deben ser removidas de una gráfica para asegurar que no existen ciclos, ¿no? Sin entrar mucho a detalle, porque pues, es más amplio que eso, pero para una conferencia de 1 hora no da tiempo, solamente me estoy yendo a los elementos, digamos, fundamentales, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que nos establece, ¿sí? Donde nos dice, para identificar el número de aristas que deben de ser removidas, debemos de identificar el número de aristas menos los vértices más los componentes separados. ¿Sí? Y entonces esto lo que nos dice es, visto en otras palabras o de otra forma, lo que dice es, si tú para obtener kiwis tienes que considerar las fresas y le quitas las manzanas y le sumas unas naranjas. Y nosotros creemos que la complejidad ciclomática de McKay está padrísima porque nos arroja justamente cuáles son esas aristas. Y entonces la pregunta sería, ¿realmente nos está sirviendo o nos está haciendo sentido? Y esas son las preguntas que deberíamos de hacer o que debemos de hacernos en términos de las métricas. Porque esto, ¿cuántas veces no ustedes han utilizado? No, es que no puedes sumar peras con manzanas. Pues sí, no puedes, es normal, no puedes. Y no puedes por una simple y sencilla razón, son escalas nominales. Y no se permiten las sumas. Si tú quisieras sumarlas, tendrías que decir, voy a usar fruta. ¿Cuántas frutas? 3 frutas, todas son frutas, si las puedes sumar. Tendrías que subir un nivel, ¿sí? Pero entonces, si estás sumando peras y le quitas a las manzanas y le quitas a las fresas, pues eso no sirve. Pues eso en términos de métricas no funciona. Sin embargo, hay muchas métricas, como pueden ver, como las que les estoy mostrando, que eso es lo que dice. ¿Sale? Y sin embargo, las compramos. Aquí en este libro pueden encontrar varios análisis de estas métricas, ¿no? Está la métrica de Halster, la métrica de Function Point, la de Use Case Point, la de ISO 9126. Entonces aquí viene el análisis de estas métricas. ¿Sí? Un poco ya les presenté un poquito la parte de la complejidad ciclomática, ¿no? Nada más una parte, pero ahí viene. Entonces los que estén interesados pues pueden ver. Los que estén en la Facultad de Ciencias, en la biblioteca se pidió hace como 3 años y ahí está el libro. Otro ejemplo de mala práctica. Hoy, no sé si a ustedes les suena, pero hay una cosa que se llama, que están integrando creo que Project Management con Agile, se llama SAFe, ¿no? Entonces, en ese marco de trabajo, sea que sea, no sé bien qué es, hay una cosa que se llama Weighted Shortest Job First. Y esto se traduce como el trabajo más corto hay que ponderarlo primero. Y eso quiere decir, vamos a hacer primero los trabajos más cortos. Oye, ese es un criterio que puedes tomar con la finalidad de, ahora, lo que está de moda, ir generando valor, entre comillas. Pero desde hace mucho tiempo se sabe que, pues, cuando tú defines qué va primero, tienes que tener otras consideraciones. Imagínense que siempre trabajan sobre lo que es más corto, el trabajo más corto. ¿Y qué pasa si alguno de los trabajos largos te impactaba mucho en la arquitectura? Cuando cambias la arquitectura, tienes que volver a hacer todo lo que hiciste que era corto. Entonces, no es necesariamente la mejor opción, sin embargo, se está generando con mucho éxito. ¿Por qué? Pues porque hay un tema de mucha influencia sobre el Weighted Shortest Job First. ¿Okay? Y dice que su objetivo es producir el máximo beneficio económico para una organización al aportar el máximo valor. Ya ven que hoy está de moda el máximo valor. Que por cierto, para mí y desde el punto de vista de métricas, el valor tiene una métrica y es dinero, que es diferente de cuando se traduce de beneficio, ¿eh? O sea, si traducimos value es como requirements. O sea, si yo traduzco requirements, decimos requerimientos. Pues sí, pero realmente debería ser requisitos. Un requerimiento te lo hace una autoridad, un requisito es algo que debes de cumplir. Cuando yo veo value en todos los temas ágiles, pues no es valor, es beneficio.
Y el beneficio, pues sí, no se puede necesariamente medir, pero el valor, pues es dinero. ¿Sale? Entonces, pero bueno, este es el concepto. Entonces, este enfoque, lo que dice, el weighted, se me olvida el nombre, weighted shortest job first, WSJF, lo que nos dice es que primero necesitamos calcular el costo del retraso. Costo del retraso, entiéndase, unidades, dinero. Después viene User Business Value, y el valor del negocio para el usuario se puede definir como el valor que da la empresa al usuario a una característica. Y aquí también se deben de incluir los costos de penalización si los hubiera, así como los ingresos. Estamos hablando de valor, supongamos que esto pues es costo también, ¿no? Está hablando de ingresos y costos. Tiempo, criticidad en el tiempo. Criticidad en el tiempo, no sé ustedes, pero esto no es valor, no es dinero, ¿sí? Y aquí es una necesidad de pertinencia de un plan B, por si algo sale mal. Entonces, pues esto, ¿qué necesidad de pertinencia? Pues puede ser poca, mucha, grande, poca, mucha, promedio, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos un elemento que no es dinero, que es un elemento ordinal. Y después viene una reducción de riesgo y valor de oportunidad. Perdón, creo que alguien entró. Reducción de riesgo y valor de oportunidad, ¿no? En esta parte, pues lo que busca es la necesidad de la empresa, la necesidad de la empresa, organización de reducir riesgos o el potencial de nuevas oportunidades de negocio. Pero esto tampoco es dinero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede calcular? Pues de la manera que quieran. Era Scale Agile, ¿no? Y después de todo esto, lo que dice es, bueno, y este costo de retraso, ¿sí? Lo vamos a dividir entre la duración del trabajo. Es decir, el costo del trabajo, pensando que fuera dinero, que no es dinero porque ya vimos que aquí tiene muchas otras cosas, entre la duración te debería de dar un costo por una unidad de tiempo. ¿Sí? Y esto te debería de dar el weighted shortest job first. O sea, te va a decir cuál es el trabajo más corto. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de métricas, pues eso es equivalente a esto. O sea, me dice que el costo de retrabajo es agarra fresas, súmale una manzana y súmale una naranja y te va a dar un kiwi. Si divides ese kiwi entre plátanos, te va a dar una sandía. Entonces, desde el punto de vista de métricas, así lo vemos. Desde el punto de vista, y aquí me regreso, oye, lo vi en el Scale Agile Incorporation y la página está padrísima y usa los mejores plugins y está de moda porque lo promueve no sé quién y nos mandan N cantidad de mensajes de marketing, pues está padrísimo, o sea, pues ahí sí lo compras. Pero si lo ves desde el punto de vista de ciencia, no tiene sentido. ¿Vale? Y la última práctica que traigo, que tampoco voy a andar mucho ya, porque pues, esta es la de las que más he usado, pues, es el story point. Y el story point, pues falla desde el principio, ¿no? ¿Por qué desde el principio? Todos estos son distintos autores que hablan de los story points. ¿Y qué quiere decir? Que cada uno define un story point de manera diferente. O sea, lo contrario a estar trabajando con métricas estandarizadas. Un story point, de acuerdo a estas definiciones, puede trabajar o denotar tamaño y complejidad. Pero un story point también puede denotar esfuerzo. Y un story point puede referirse a duración. Entonces la pregunta es, ¿por qué comparas los story points si pueden tener todo eso? ¿Sí? O sea, ¿cómo los sumas? ¿Cómo los multiplicas? ¿Cómo los consideras? Alguien en un LinkedIn hizo una parte bien interesante porque además es reconocida esta persona en términos ágiles y la siguen muchos y todo esto. Y decía, hizo un análisis interesante de cómo calcular o cómo controlar cuantitativamente un sprint. Y todo estaba muy bien, nada más que usó story points. Y entonces el comentario que yo le decía es, oye, está muy bien lo que estás haciendo, nada más que story points pues, no es una unidad estándar, no la puedes comparar. Sí es estándar para el equipo. No, pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y les voy a tratar de expresar que la vez pasada lo vi en LinkedIn, un video que mandó Mauricio Corona, creo que se llama ese doctor, que se dedica a temas de robótica, que dice que cuando le hablan a él de Internet 3.0, eso es lo que él ve. Y a mí cuando me hablan de todos estos tipos de métricas, eso es lo que yo veo. Y lo veo así, ¿no?
Y lo pongo así como este refrán, o sea, que está al revés de lo que dice. Ustedes saben que el refrán, o al menos el que me decía mi mamá, es no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y yo la recomendación que les daría en términos de métricas es no hagan cosas malas que parezcan buenas, porque eso tiene impacto y ahorita vamos a ver estos impactos. Pero como me siento cuando yo veo todos esos tipos de métricas, es así, ¿sí? O sea, vean a esta persona que está en el gimnasio, son gente que está fuerte, etcétera, etcétera, pero, ahora cómo le voy a mover esto. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? No hagas cosas malas que parezcan buenas. Oye, ¿de qué te va a servir eso? De nada. Ah, pero miren, por acá están tomándole foto y todos viendo. Sí, está bien, pero eso no sirve para hacer ejercicio. No sirve para estar haciendo piernas si eso es lo que quieres, estar en bicicleta. Entonces, así coincido con este Mauricio de cómo me siento cuando veo todas estas métricas, ¿no? Que son métricas que son malas, pero a través de tema de marketing, a través de difundirlas, a través de no cuestionar si son correctas, llegan a tener más aceptación que las métricas que realmente funcionan. Ya lo dijo William Thomson desde 1883. O sea, no es nuevo. Una disciplina científica madura tiene métricas, eso es claro, ¿no? Como las disciplinas que hay. Pero ya lo dijo William Thomson, dice, si frecuentemente cuando tú hablas de algo que puedes medir, lo puedes expresar y lo puedes expresar en, cuando hablas de algo y lo puedes medir y lo puedes expresar en número, sabes algo acerca de eso que estás hablando. Pero si no lo puedes medir y no lo puedes expresar en números, tu conocimiento de eso es vago, es más, es insatisfactorio. Y esa es la situación que desde mi punto de vista hoy tenemos en el software y necesitamos cambiarla. Y necesitamos cambiarla radicalmente porque ha tenido y tiene impactos muy fuertes que ahorita muestro a continuación. Uno de ellos, el impacto de falta de métricas nos afecta y para quitarlo del tema del software ahorita lo voy a plantear desde un punto de vista político. Y todos saben cuando ganó Trump hace no sé cuántos años ya, no había elementos de métricas. ¿Sí? Pero ¿qué se utilizó? Se utilizó marketing, se utilizó posicionamiento, se utilizó mensajes. Todo esto lo que hace es que nos hace cosas sentido, muchas de estas cosas nos hacen o le hace sentido a la gente. Pero no tienen fundamento, pero le hacen sentido a la gente. Y esto nos puede llevar a tomar decisiones muy malas, como en este caso para Estados Unidos, y bueno, ya ni hablar de nosotros, pero para este caso, para no entrar en polémica, Estados Unidos, que por cierto, pues ya ven cómo nos puso Trump ahora ayer o antier, no sé, ¿no? Que tanto dijo de México, ¿no? O sea, seguramente ahí viene otra vez. ¿Por qué? Pues porque está buscando algo con lo cual jalar a una masa fuerte de Estados Unidos para que estén con él. Oye, no importa si es ciencia o no, no importa. Lo que importa es que sea marketing y que llegue a la gente correcta. Oye, ¿y cómo lo vemos eso en el software? A ver, ya tenemos agilidad en recursos humanos. Tenemos, aquí dice, nuevas formas de hacer que su atención y servicio al cliente sea ágil. ¿Cómo mantener operaciones ágiles? Stand-up ágil. ¿Sí? Enterprise Agility University. Agilidad empresarial. Yo me acuerdo cuando estudié por ahí una maestría en el IMAS, hablaban de que las empresas eran como animales, tenían antenas y tenían que estar sensando el ambiente, y esto no dice muchas cosas diferentes y que tenían que ser flexibles. Entonces, no, esto no dice nada diferente. Lo único es que pues, le meten agilidad. ¿Por qué? Porque si tú pones hoy temas ágiles, te leen. ¿Sí? Mamá ágil certificada. Y a continuación, el que más me gusta y que desde mi punto de vista le daba un Oscar. Tacos ágiles. Hechos con agilidad para personas ágiles, como usted con ingredientes ágiles, y se los puede comer ágilmente mientras paga con agilidad. ¿Esto por qué tiene cabida? Porque no tenemos métricas. ¿Sí? Porque no tenemos métricas y te hablan de agilidad y tú puedes entender lo que quieras y no hay manera de demostrarlo. Traigo aquí un ejemplo. Perdón. Fíjense.
Tengo nada más datos hasta 2015. Este es los datos del Standard Group. De 94 al 2000, este es el punto de quiebre, el breakpoint, porque ese es el manifiesto ágil, sale en 2001. ¿Ok? De 1994 al año 2000, a través del impulso de Project Management, de prácticas de administración de proyectos, de CMMI, de todos los tipos de elementos que se manejaron para mejorar el tema de la crisis del software, se llegó en proyectos exitosos de 16% a 28% en el año 2000. De 2002, y eso estoy considerando porque en 2001 se hizo el manifiesto ágil, pero la realidad es que podríamos pensar que ya realmente más forma tuvieron de 2004, pero pensando en el 2002. Si consideramos el 2002 como inicio del tema ágil, porque si empezó en 2001, ya en 2002 ya empezaban proyectos ágiles, el nivel de proyectos exitosos en el 2002 era 34. Bueno, no hoy en día, en 2015 era 29. O sea, hay una reducción. Si lo vamos a 2004, porque también 2002, y se lo acaban de definir en 2001, no había una gran cantidad de proyectos ágiles, pensemos en 2004, pues de 29 a 29, ¿no? O sea, no se avanzó. Obviamente, no todos eran proyectos ágiles, ¿sale? Pero el tema es con métricas. Necesitamos entender y necesitamos analizar las métricas para poder hacer ciencia y que entonces podamos tener impactos positivos, porque además hay un tema muy importante y con esa lámina cierro. Hoy estamos hablando todos de transformación en el tema de los bancos, de los seguros, de la industria, del gobierno. Todos lados hablamos de transformación digital. Oye, ¿y cuál es la transformación digital? Ah, mira, pues tiene que ver con eficiencia, con proveer eficiencia comercial en un negocio, eficiencia comercial, que tengan acceso a los servicios, que tengan eficiencia operativa, que haya nuevos servicios. Pero ¿cómo vas a llegar a hacer todo esto? Ah, bueno, mira, la eficiencia comercial puede ser con publicidad personalizada, terminales punto de venta, códigos QR, chatbots, realidad aumentada, realidad. ¿Cómo haces la eficiencia operativa? Ah, pues con inteligencia artificial, con RAP, automatización de procesos, computación en la nube, Big Data, computación cuántica. Perfecto. ¿Cómo tienes más acceso a servicios? Pues a través de teléfonos inteligentes, banca en línea, transacciones bancarias, telefonía móvil. Oye, ¿qué nuevos servicios? Pues blockchain, análisis de datos, interfaces de programación, crowdfunding, bitcoins. Oye, está padrísimo. Esa es la transformación digital. Muy bien. Y esta se la venden a todos los CEOs. Todos los CEOs quieren hacer transformación digital. Es más, falta por ahí Omnicanal, que también está de moda. Y ahora NFTs creo que se llaman, etcétera, etcétera. Todo eso es transformación. Pero lo que se pierde de vista, es que la manera de hacer llegar eso a los usuarios finales es a través de software. Y los proyectos de software ya vimos hoy, ya les dije que tienen un rate de menor al 30%, cerca del 30% de éxito. Con algo que ya tenemos trabajando más de 50 años, o sea, programación clásica más orientada a objetos, ¿no? O sea, ya la conocemos y seguimos teniendo un rate muy bajo. Ahora imagínense qué va a pasar cuando tengamos estas nuevas tecnologías y sigamos haciendo arte como lo hacemos hoy, que no estamos haciendo mucha ingeniería. ¿Por qué? Pues porque no estamos usando métricas. Recuerden que los procesos solo avanzan a la velocidad del más lento. Entonces, todo esto no va a poder avanzar hasta que avance el software. Entonces, es importante, o la reflexión que yo quisiera poner en la mesa es, pues necesitamos incentivar la creación de métricas adecuadas o utilizar las métricas estandarizadas. Necesitamos cuestionar métricas, replicarlas en estos entornos para poder tener referencias adecuadas y que podamos contribuir a que los proyectos de software sean exitosos y poder habilitar esto. Porque algo es cierto, esta parte de aquí va avanzando más rápido que esta. Y entonces va a llegar un momento en el que no les importe cómo lo hacemos. Hoy ya hay gente que programa
y que no estudió ciencias de computación, no estudió ingeniería en computación, no estudió eso, ¿no? Y hay gente que hace programas. Si la gente que estudió y que se dedica a eso tiene esos rates, imagínense qué va a pasar con eso. ¿Qué va a pasar cuando haya doctores que desarrollen software para operar a teledistancia y que lo hayan hecho los doctores? Con todo respeto, pero yo no me operaba, ¿sí? Entonces, esa reflexión yo les dejaría. O sea, creo que necesitamos impulsar el tema de métricas, pero de métricas que hagan sentido. Pues bueno, eso sería por mi parte. Y para aquellos que puse en la plática que te iba a decir qué tenemos que hacer, y pues bueno, como yo sé que mucha gente le gusta el tema ágil, pues lo puse en un formato ágil, ¿no? Entonces hice el manifiesto ágil para la medición de software y estimación. Y lo que dice es que necesitamos dar preferencia a medir métricas escalables sobre métricas limitadas. Necesitamos dar preferencia a métricas objetivas sobre métricas subjetivas. Necesitamos dar preferencia a métricas formales y estándares sobre métricas dependientes de tecnología. Y necesitamos estimar basados en mediciones, en lugar de estimar basados en juicios de expertos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratemos de hacer más ciencia en el tema del desarrollo de software, y esa es la propuesta de esta plática. Trataba de plantear algunas métricas que no funcionan, esa es la idea. Ya les expliqué por qué, desde el conocimiento que hoy se tiene, no cuando se hicieron, desde el que hoy se tiene. Entonces, pues espero que haya sido interesante la plática y pues, no me queda más que dejar abierto aquí el tema para las preguntas. Entonces, déjenme ver. Si alguien quiere preguntar con el micrófono, pues me dice. Y si no, pues vamos a ir leyendo las preguntas. A ver. Si se escucha, se corta el audio. Ya no sé si se escucha, o sea, se puede observar, no puede ingresar. A ver, aquí hay una pregunta de Sandra Nava. ¿Existen métricas para el software de plataformas móviles? No ahondé mucho en este tema, Sandra, pero hoy básicamente en el software solo hay una característica, un atributo que se puede medir de manera estandarizada, y ese es el tamaño funcional. Lo otro que hoy se puede medir es los requerimientos no funcionales, porque es un estándar, pero como ya les demostré aquí, como ya les platiqué, pues la realidad es que no sirve. O sea, eso no te va a llevar a nada bueno, ¿no? Sin embargo, es un estándar. Pero, pues bueno, por ahí hay un artículo que habla de que es solamente un placebo. Entonces, en ese sentido yo te diría sí, porque la medición o las métricas del software siempre vas a poder medir el tamaño. Y ese tamaño lo puedes comparar entre mismas plataformas móviles o con otras plataformas. Entonces, tú puedes decir que un software en una plataforma móvil que mide X cantidad de unidades de tamaño funcional de software, ¿sí? Y depende de qué quieres hacer. O sea, si lo quieres estimar o quieres compararlo contra uno que sea en plataforma web, o quieres compararlo que sea uno en plataforma de COBOL, o lo que sea. O sea, esos elementos ya se tienen, ya se puede tener. ¿Sí? Entonces, sí hay métricas, el tema es que lo que no hay hoy son mucha información. En la Asociación Mexicana de Métricas de Software hay algunos estudios, los invito a los que quieran ser asociados de la asociación, porque pueden consultar esos estudios. Pero lo que falta son proyectos o faltan datos. O sea, hoy no hay tantos datos, porque la gente se va más por utilizar story points, y esos story points pues, sí los pueden utilizar, pero pues, eso no sirve, ¿no? O sea, no sirven en términos generales. O sea, no puedes compararte con nadie más, eso les puede servir a alguien que lo está midiendo. ¿Sale? Entonces, pero sí existen, Sandra. Irma Elizabeth, buena tarde, esta presentación la van a compartir. ¿Cómo puedo acceder a la grabación de la reunión? Irma, cada vez que se termine, que se graban las conferencias,
se publican en YouTube. Hay un canal de YouTube del CISGI, que es el Seminario de Ingeniería de Software y sus implicaciones. Ahí se están poniendo, ahí están las dos, la primera de la doctora Hanna, la segunda del doctor Reyes. Esta también se va a poner ahí y ahí va a estar la grabación. A toda la gente que se inscribe a través de Eventbrite, se manda cuando ya se tiene el video, se les manda la liga de la grabación, pero si tú buscas el canal en YouTube, de CISGI, así, tal cual, como está en la plática, vas a encontrar las dos grabaciones y próximamente y todas las que se hagan en el seminario. Mirna, muchas felicidades por tu conferencia, muy interesante, productiva. Gracias, Mirna. Maripili, lo que no se puede medir no se puede mejorar, es lo que escucho frecuentemente, muy interesante la plática, sí. Y además hay algo que nunca se dice en esa frase, que también dijo Lord Kelvin, que dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar, y lo que no se mejora se deteriora hasta que deja de servir, o algo así dice, ¿no? Entonces, pues es interesante, porque creo que eso da un sustento de los elementos que necesitamos para fomentar el tema de las métricas, ¿no? César Bravo, buen día, buena presentación, gracias César. Irma, muchas gracias. Bueno, pues no hay muchas más preguntas, al menos en el chat. Si alguien quiere comentar algo, con mucho gusto y le abrimos los micrófonos. Ahí hay alguien que tiene la mano levantada, Cintia Palafox. Sí, adelante, a ver, déjame ver. Sí, ¿sí me escuchó? Sí, adelante. Ok. Tengo una duda. Bueno, yo sé que o sea, igual y ahorita las métricas como que se está hablando como orientadas a un proyecto, supongo que de una empresa o algo así, pero ¿el proyecto tiene que tener como cierta magnitud para ser medido o simplemente podría ser hasta de un proyecto escolar a un proyecto de una magnitud como mayor, como mundial, ¿no? O sea, debe de tener una magnitud, o sea, puede ser muy chiquito, o sea, no importa si fuera un proyecto escolar, aún así podría ser medido, podría sacar resultados y así, o tiene que tener cierto tamaño. No, 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 acuérdate que lo que platicamos por acá, aquí está, ¿no? O sea, lo que definimos, cuando se define una métrica, lo que se hace es que se define cuáles son los objetivos y defines el metamodelo, para que cuando cualquier cosa llegue que sea equivalente, que se pueda medir, en este caso un software, no importa si es pequeño, mediano o grande, se le puede aplicar el metamodelo y en consecuencia las reglas de asignación numérica. Entonces, en este sentido, no importa que sea software de escuela, software el más grande que aún todavía no se ha hecho, se puede medir sin problema. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tuviera algún otro comentario. Adelante. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando es un proyecto web, bueno, hemos visto que tiene mucho que ver con el movimiento de datos, ¿no? La medición. Pero, por ejemplo, para la cuestión de lo que tiene que ver con las interfaces, ahí, por ejemplo, el hecho de que a veces se pide que tenga algún tipo de animación, que tenga algún tipo de acción o movimiento o cambio de colores, etcétera. Ese tipo de cuestiones, ¿cómo se mide? Muy bien, Alex. Este tipo de cuestiones no se pueden medir. Y no se pueden medir porque, como te comentaba, hoy en día solamente hay un estándar para medir un atributo del software y ese es el tamaño funcional. Y eso no necesariamente tiene que ver con tamaño funcional, eso más bien tiene que ver con elementos eh, de usabilidad o no funcionales. ¿Sí? Entonces, no se puede medir el día de hoy. Un enfoque que hay de aproximación es el que te decía del SNAP, pero ese SNAP, pues de entrada ya sabes que no te va a dar algún valor. Ahora, el tema importante es para qué lo quieres medir. Y ahí hay un tema importante de reflexión, porque normalmente lo quieres medir para tomar una decisión. Déjame pensar que lo quieres medir para generar estimaciones.
Si tú mides un conjunto de proyectos web, como en este caso, y obtienes un conjunto de resultados, lo que tú vas a encontrar es que existe una correlación en relación del tamaño contra el esfuerzo, contra el tiempo, contra el costo. Contra el tiempo no tanto. Pero esa correlación lo que te representa es qué tanto de ese esfuerzo te va a representar el tamaño. Pero hay una parte que no te lo representa. Por ejemplo, cuando tú estás en un modelo de regresión, te dice que tiene un coeficiente de correlación de 75%. Eso lo que te dice es que el tamaño te representa el 75%, pero hay un 25% que no está representado por el tamaño. Pero si tú ya conoces el 75% y ese modelo te da el valor del 75%, súmale el 25% porque eso está asociado a todos los otros elementos que no puedes medir. Siempre y cuando esos datos los saques de un conjunto o una base de datos tuya que sea útil, ¿no? O sea, que no hayas tomado una base de datos de otro lado y que no represente tu realidad. Acuérdense que el tema de métricas que vimos, como veíamos en el caso de lo de la sangre, pues te tienen que representar la realidad. Ese es el objetivo y el beneficio cuando logras hacer métricas adecuadas. Francisco, si no hay nadie más, a mí me gustaría comentar algo. Por favor, Hanna, tú sabes que tienes Bueno, porque estoy deprimida después de escucharte. Al contrario, pues mucho que hacer. No, porque me di cuenta que estamos amolados en el sentido de que yo creo que medir el tamaño del software siempre se nos ha dificultado, pero prácticamente es imposible y mi reflexión ahorita es que estamos más bien en... Software es un ente súper abstracto que además evoluciona de manera constante. Entonces, la verdad, deberíamos de encontrar la manera, no medir su tamaño en términos de funcionalidades, como lo has, bueno, como sabemos que es lo más, ahorita lo más sensato, sino que deberíamos de poder medirlo en términos de la evolución de su complejidad, pero medir complejidad de software, esto, bueno, ya hay ciertos términos de complejidad de algoritmos, pero medir complejidad de software y además el software que evoluciona de manera ahorita ya prácticamente continua, me parece imposible, misión imposible. Entonces, bueno, te felicito por esa plática porque me hiciste a reflexionar y me pusiste dramática, que normalmente estoy en una etapa bueno, siempre optimista, pero en este caso veo que tenemos que cambiar totalmente la idea de qué es lo que podemos medir en el software. El tamaño creo que hay que darle sepultura y buscar otra medida adecuada para medirlo. Claro. Permíteme decirte que hoy sí difiero mucho de eso. Yo creo que al contrario, el camino es medir el tamaño porque es lo que hoy está. Medir el tamaño no es difícil, lo que pasa es que la gente busca cosas más fáciles. Y esa evolución que cuentas también se puede medir hoy. Hoy nada más hablé de las métricas que están mal, no hablé de las métricas que están bien, ¿no? O sea, pero sí se puede medir. Y además, a través de esa medición te permite medir la evolución. Y hoy, el medir el tamaño es un elemento fundamental, como en cualquier otra
ingeniería porque te permite generar o te va a permitir generar métricas derivadas. Por ejemplo, hoy cuando estamos hablando de qué tanto software se produce, necesitamos hablar de productividad. Y para tener una productividad, una medida de productividad, no en el software, una medida de productividad estandarizada, me refiero de cómo se conoce la productividad en cualquier lado, necesitas la cantidad que produces. Y entonces eso, el software no hace otra cosa más que funcionalidad. Entonces, yo no me espantaría, yo que estoy metido en este tema, yo te diría, sí se puede solucionar. Creo que más bien el reto es cambiar el mindset en la gente, porque la gente lo que busca es respuestas ágiles, ¿no? Y eso lo vende hoy todo. Por eso yo puse ese manifiesto en términos ágiles, porque lo que quieren son respuestas rápidas, pero lo que deben de, o se debe de entender es que las respuestas que realmente tienen sentido no son tan rápidas como va el negocio, pero sí se pueden hacer. Uno de los principales problemas que se tiene es que cuando tú vas a las entidades o a las empresas, y ahorita le daré la palabra a Ricardo Cárdenas que está queriendo hablar ahí, cuando tú vas es que no miden. Y por ejemplo, hay unas fábricas de software que miden unos proyectos y los miden todos en use case points. ¿Por qué? Pues porque esa les gusta. Y a pesar de que ya saben otras métricas que son correctas, las siguen midiendo en esa porque dicen, pues es que ya tengo mis métricas en eso. Pues sí, está bien, pero sería el ejemplo que no sé si llegaste, pero el ejemplo de la sangre. O sea, ¿por qué vas a medirlo con una serie de Fibonacci cuando ya puedes tomar sangre y medirlo con un microscopio cuántos leucocitos hay por milímetro cúbico? O sea, no se trata de regresarnos. Y en el software, dado esa velocidad que la gente quiere, que bien comentas en el tema de cambio, se está olvidando de los básicos. Entonces, yo creo que el reto no es que dejemos de medir. Tenemos que seguir midiendo el tamaño y generar métricas derivadas que nos representen ahora esta realidad. Pero no podemos dejar de medir lo que ya está. Más bien lo que tenemos que encontrar es una manera más rápida o más adecuada para medir, y pongo el ejemplo. Si yo quiero medir la distancia del cuarto donde yo estoy, agarro un flexómetro. Pero si yo quiero medir la distancia de aquí a la luna y agarro el flexómetro, no lo voy a lograr. Entonces, si yo quiero estar midiendo el cambio con function points, si yo quiero estar midiendo el cambio con story points, si yo quiero estar midiendo el cambio con t-shirts, eso no sirve. Entonces necesitamos que la gente entienda cómo se mide ese cambio. Pero eso se puede hacer, se hace, o sea, ya lo hemos hecho. Sí se puede, nada más que, pues desafortunadamente, como creo que tú bien lo conoces, la masa crítica hoy todavía no está fuera, ¿no? Porque hoy hay un contrapeso muy grande sobre el tema de dar respuesta al resultado. Entonces yo te diría, no te deprimas, que verás que te va a poder resolver sin problema. Ya estamos trabajando en eso. Ok. Adelante, Ricardo. Gracias, buenas tardes, buenas noches a todos. Pues bueno, yo soy Ricardo Cárdenas, pertenezco a la empresa Coppel, soy gerente del área de productividad y calidad de software, y tratando de levantarle un poco el ánimo a Hannah, que tuve en algún momento oportunidad de conocerla en una de las conferencias, en uno de los congresos de medición y estimación, pues que creemos desde la organización, pues que el tema de tener una unidad de medida estandarizada como lo son los puntos de función que nos ayuda a medir la funcionalidad de lo que se va a construir, pues es una base o es la base sólida, ya de acuerdo a lo que dice el estándar ISO 14143. Entonces, somos una empresa que tenemos 6 años trabajando con el uso de los puntos de función, que en un momento, en un inicio, los utilizamos o lo implementamos para eliminar el juicio de experto, para generar estimaciones, que fue un trabajo muy duro porque tuvimos que hacer un análisis de nuestros proyectos, medirlos, analizarlos estadísticamente, identificar el comportamiento, pues para eliminar ese juicio de experto al momento de generar una estimación, ¿sí? Porque pues al final del juicio de experto lo que genera es dispersión en los comportamientos.
¿sí? Entonces, por ahí acabo de poner un mensaje hace ratito, estuve en una plática con un analista técnico experto de la empresa Gartner y lo comentó muy bien Francisco, ¿no? Y también a mí me dio mucho gusto porque me dijo, si quieren hacer unas métricas que puedan ser comparables para medir la eficiencia, para medir que también estamos con respecto al mercado, para comparar la productividad o para saber qué tan productivos somos, los puntos de función es la métrica que debe de utilizarse. Cualquier otra métrica se puede utilizar, sí, pero solamente y únicamente le hará sentido al equipo que lo utilice. Y no va a poder ser comparable con otro equipo, aunque utilice la misma métrica, hablando, por ejemplo, de los puntos de historia, porque pues le significará algo distinto, como lo comentó o como lo expuso ahí en la gráfica Francisco, por los diferentes autores o los diferentes personas que han explicado el cómo utilizar los puntos de función. El tema de la complejidad, pues su mismo nombre lo dice, es muy complejo y es algo que no se puede medir porque la complejidad depende de las personas, ¿no? Entonces, para mí puede ser algo muy complejo que para usted no puede ser algo muy complejo. Entonces, la realidad es que el utilizar una unidad estandarizada, ¿sí? Una unidad reconocida, es la base. Es difícil, el camino es arduo. Nosotros llevamos 6 años, casi 7 años trabajando con los puntos de función y el problema no es la unidad, lo dijo Francisco, es la mentalidad de las personas que por la misma mercadotecnia de Ágil nos han vendido por todos lados. Pero aún y así, en el Ágil, muchas de las métricas que se utilizan, voy a decirlo así, la métrica básica, de donde se derivan las demás, es un tamaño de lo que se va a construir. Para utilizar las métricas de los tiempos de ciclos, las velocidades, todas son basadas en la cantidad de funcionalidad que vamos a hacer. Y si no tenemos bien clara la cantidad de lo que vamos a hacer, ninguna métrica va a funcionar hacia adelante. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, Ricardo. Como decía, hoy no platicamos de qué métricas también, ¿no? Pero dentro manejaban el tema de puntos de función. Y puntos de función, básicamente hay 2 generaciones y hay 5 estándares. Uno de segunda generación. Obviamente el de segunda generación, que es en este caso el tema de Cosmic, ya resolvió muchos problemas de los de primera. Y cuando estoy pensando en, oye, sí se puede, es porque pues ya tenemos ese conocimiento hoy. Tampoco pienso o tengo la idea de que eso va a ser para siempre. Seguramente conforme avance el tiempo se irá modificando, pero hoy sí está la certeza que sí pudiéramos resolver. Bueno, pues no sé si haya alguien más. Creo que vi por acá en el chat un analista. Esto es lo que comentó Ricardo. Gracias por compartir. Gracias, una plática interesante. Excelente presentación. Gracias, doctor Francisco. Muchas gracias, María del Carmen. Isaías, muchas gracias. Gracias, Isaías. Verónica, gracias por la plática. Tengo que despedirme. Listo. Pues bueno, si ya nadie quiere comentar nada o platicar, o como diría Hanna, echarse un chisme, pues les agradezco mucho la oportunidad de escucharme. Déjenme pasar a esta, porque es importante dar a conocer la plática siguiente. Y antes de dar a conocer la plática siguiente, tengo que ofrecer una disculpa pública porque dentro de los mensajes que se han estado mandando, estoy probando unas plataformas para hacer este tema de los mailings y todo eso. Entonces, pues se me han ido ahí algunos errores, ¿no? Estamos tratando de hacer un tema de mejora continua. Espero que en la siguiente plática ya no haya, ¿no? O al menos que haya menos, pero yo esperaría que ya no. Vamos a poner más cuidado en eso, en lo que ya estamos aprendiendo cómo usar las herramientas. Pero bueno, la siguiente plática es integración y despliegue continuo, un enfoque de implementación, y nos la va a dar el doctor Alejandro Mauricio González y va a ser el 31 de mayo. Entonces, pues los esperamos. Digo, ayúdenos a difundir estas pláticas. Lo que buscamos es que podamos generar una masa crítica de gente interesada
en la ingeniería de software, ¿no? Y que además, acuérdense que también están abierto el canal por si alguien quiere presentar algo, pues escríbanme y con mucho gusto vemos los espacios que hay. Y pues al final del día lo que buscamos es hacer comunidad y hacer una comunidad de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Creo que eso sería todo. A ver, déjenme ver qué se escribió en el chat. No vaya a haber otra pregunta. No, que nada, todo estuvo bien la plática, etcétera. Pues muchas gracias y pues creo que ahí cortamos la plática. Gracias a todos, buenas noches y nos vemos la siguiente, el 31 de mayo. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.